¿Qué significa nacionalizar en términos políticos? Significa estatizar. Y en este momento sería el peor negocio para el Perú hacer eso. Exitosa. Estamos enlazados telefónicamente ahora con Pedro Gamio, viceministro de Energía. Pedro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pedro, el día de ayer el presidente ha hablado de la posibilidad de estatizar o nacionalizar el gas de Camisea. ¿Qué posibilidades reales tiene esto? Y en todo caso, ¿cuáles son los términos de negociación que son posibles para renegociar el contrato existente? Bueno, esto se parece a, no sé si te recuerdas, Nicolás, el gas a 12 soles, ¿no? O sea, es decir, lo que tiene el Perú en abundancia es gas metano, pero como no puedo lograr que baje el gas metano porque requiere un plan de trabajo consistente y redes y un sistema que no va a ser tan rápido, subsidio un combustible que no es el que tenemos en abundancia y quemo recursos fiscales. Eso se hizo con el GLP. Se empezó a subsidiar el GLP y ahora tenemos un problema que un montón de peruanos apostaron al GLP y ahora se les ha ido el precio a las nubes y comienzan a pensar, ¿por qué no me cambié en su momento al gas metano, no? Es decir, es una palabra. ¿Qué significa nacionalizar en términos políticos? Significa estatizar. Y en este momento sería el peor negocio para el Perú hacer eso. Claro, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Porque el otro día veía un cuadro de cuál es el uso que se le da al gas que sale de Camisea. La mayor parte se va afuera, ¿no? O sea, ¿cuál es el orden? En este momento, exportar para el Perú es muy diferente de hace 10 años. En este momento, exportar para el Perú significa vender fundamentalmente a Asia, Japón, que paga muy bien. El precio del gas en el mercado internacional ha subido 250%. Y encima 25% del gas se reinyecta al subsuelo, porque no se ha trabajado la masificación en el mercado interno como corresponde. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es un agresivo plan de masificación para generar un escudo de protección en las familias peruanas, que es una mezcla de gas natural en los hogares, sobre todo urbanos, gas natural en el transporte, gas para su uso directo en la industria y en el mercado eléctrico, sol y viento. Esa es la fórmula que va a darle una defensa en la economía frente a un escenario que el precio del barril de petróleo en cualquier momento se va a los $100 y lo señalan más de un especialista a nivel internacional. Entonces necesitamos acelerar ese esfuerzo y no cometer el error de meter el diésel en el fondo, que puede significar perder 9 millones de soles, 9 millones de soles por día, subsidiando un combustible que es contaminante, que importamos mayoritariamente, que es mucho más caro, y volviendo al error de usar un analgésico en lugar de una solución sostenible. Ahora, cuando se habla de estatización, ¿qué posibilidades reales hay? Nos ha explicado Marc Cairo que esto legalmente no es posible si no pasa por el Congreso, o sea, que esto tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y propuesto como ley para el Congreso, y si no obtiene la mayoría en el Congreso simplemente no procede. Pero, ¿cuál sería el negocio para el Perú, aparte de meterse en un lío probablemente con los actuales titulares del contrato y crear un clima de desconfianza? Porque eso te puede generar, ¿no?, en inversionistas que ahora están mirando la posibilidad de invertir en el Perú, ¿no? El lote más importante es el lote 88. La participación del Estado llega al 65%. Lo que necesitas ahora es acelerar la masificación del gas natural en el mercado interno. Para eso necesitas un barco metanero pequeño. Se tiene que hacer unas inversiones menores pero importantes en el puerto de Melchorita para que haya un barco metanero que lleve gas a los puertos principales del Perú. Puertos del Perú, claro. Se necesita 200.000 conexiones anuales para llegar a 1 millón de peruanos cada año y lograr, al término del gobierno, acercarnos a la mitad de Perú gozando del gas natural que nos debe durar entre 25 y 30 años. Pero si en lugar de eso nos distraemos con una maniobra que es patear el tablero, en este momento es pésimo negocio para el país. Además que cantar el himno nacional y luego pagar una indemnización millonaria no tiene sentido. La experiencia del Perú no ha sido buena en estatizaciones, ha sido muy controvertida. Al final hemos pagado cuentas millonarias. Ahora, Pedro, en todo este
tema, ¿dónde queda el gasoducto del sur? A ver, ese es un tema muy importante. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? Llegar al sur de todas maneras, pero podemos extender el ducto de Ica, que está subutilizado, que tiene 90% de capacidad no utilizada. Podemos hacerlo a la dimensión de la demanda del sur, que no es más que la cuarta parte de lo que significa Lima. Entonces, el camino es ese. El camino es ese. Necesitamos una infraestructura que esté a la medida del mercado. Y la infraestructura a la medida del mercado es no endeudar a la generación futura ni elevar el costo de la electricidad, ahora que tenemos la segunda tarifa eléctrica más cara de Sudamérica después de Panamá. Entonces, hacer la obra de Odebrecht no me parece que sea la idea más inteligente en este momento. ¿Y cómo haces para abastecer al sur serrano del Perú? La salida, exitosa. hay un estudio internacional que nos dice cuáles son las variables más eficientes. Se puede llegar a Arequipa extendiendo el ducto que ya llega a Ica, y al Cusco se le puede atender con un ramal de no más de 20 pulgadas, que sobraría capacidad para atender la demanda del Cusco. Se cumple la deuda histórica con el Cusco temblor, y se avanza por ambos lados. Hay un temblor en este momento, Pedro, ya pasó. Me parece que ya pasó. Pero acá se ha sentido como un buen remesón, ¿no? Ya pasó. Pero no. O sea, sí. Nos estabas diciendo, palabras, Pedro. Necesitamos hacer una solución que no signifique pagar una tarifa eléctrica más cara de lo que ya está. Ya, pero claro, para regresar al gasoducto del sur, es decir, lo que ha pasado es, o sea, tú dices, ese trazado del tubo desde Camisea hacia el sur no es necesario. Tú puedes agarrar el tubo que hay en Ica y desde ahí jalar la energía para Arequipa. ¿A Cusco cómo sería? ¿Es del mismo tubo de Ica? O sea, no. Al Cusco, a ver, hay un tramo que se tiene que terminar de 200 kilómetros, que es desde Malvinas hasta Chiquintirca, que es el tramo selva, donde solamente hoy dependemos de un solo tubo. O sea, esos 200 kilómetros, la seguridad recomienda tener 2 tubos en lugar de uno solo, que ante cualquier incidente al país lo deja en un apagón general. Entonces necesitamos 200 kilómetros de una redundancia, un nuevo gasoducto para solo 200 kilómetros para tener 2 líneas en lugar de una. Eso sí se tiene que completar, pero solo 200 kilómetros. Y se llega a Arequipa desde el ducto de Ica, que tiene 90% de capacidad. Ahora, tú dices que con ese ducto adicional tú puedes hacer un ramal que abastezca de 20 Cusco. Pulgadas como máximo, que abastezca la ciudad de Quillabamba y la ciudad del Cusco, y completar esa deuda histórica con el Cusco. Exitosa. Y eso es mucho más económico que seguir con esta obra sobredimensionada. ¿Cómo es posible que tengan las dimensiones del gasoducto que viene a Lima cuando el sur no tiene esa demanda? Eso significa deuda para los ciudadanos que hay que pagar, porque nada es gratis. De acuerdo. ¿Y la petroquímica? La petroquímica no la pudimos desarrollar porque Estados Unidos y otros países desarrollaron lo que se llama el gas de esquisto, el shale gas. Entonces, esto llevó a que el precio del gas se abarate en el mundo. Entonces, la fórmula peruana resultó cara. Entonces, las compañías que iban a hacer la petroquímica dijeron, prefiero irme a mi propio país que hacerlo aquí en el Perú. Y acá no hubo los reflejos para reducir la tarifa y hacer que el Perú industrialice el gas metano. Hoy tenemos un nuevo chance de hacerlo, pero no hay necesidad para industrializar el gas de construir un gasoducto sobredimensionado. Tiene que ser, la oferta tiene que ser... Tendría que escucharte la gente del gobierno, ¿no, Pedro? A ti y a otros especialistas en estos temas, ¿no? Para encontrar salidas razonables y sensatas a este tema, ¿no? Yo te agradezco mucho, Pedro. Te agradezco mucho por esta conversación, como siempre, muy gentil. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, ustedes lo han escuchado.